Segunda de Timoteo 3:16. Amén. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Estos días, hace una semana más o menos, tuve un sueño. Y en ese sueño, resumiéndolo porque es largo y tiene acción y muchas cosas, pero en ese sueño yo veía cómo había un libro y ese libro se alimentaba a la gente. Y la gente decía, tengo hambre, pero la gente no iba y comía de ese libro. Y era como raro ver un libro que el libro salía comida. Pero pues blanco es gallina lo pone, cuando uno despierta uno entiende a qué se refiere el sueño. Pero lo que más me impactaba del sueño es que la gente no quería comer, teniendo hambre. La gente no se quería alimentar teniendo necesidad. Y al despertarme sentía que Dios quiere llamar nuestra atención, de que realmente Satanás ha hecho una obra satánica, valga la redundancia, en alejarnos de ese libro que nos da alimento, que es la Biblia. Y muchas veces nosotros pues somos bien peliculeros, ¿no? Pero muchas veces creemos que lo satánico es porque hay alguien con uñas negras, mechudo, vestido de negro. Pero a veces Satanás actúa de una manera tan sigilosa, tan suavecita, que no tiene que hacer eso. Y uno dice, Satanás estaba haciendo algo cuando sueño con monstruos, y también cuando vi sombras en mi casa, y cuando pasan mil cosas así que uno dice, uy, espeluznante, de ultratumba. Y uno dice, esto es una obra satánica. Pero yo creo que una de las mayores obras satánicas es esa, alejarnos de la palabra de Dios. Y a veces usted y yo nos alejamos de la palabra de Dios y no se nos apareció el coco, no vi una sombra, no me apareció el mechudo con uñas negras. Pero así, sin ocurrirme nada de eso, estoy experimentando una de las mayores obras satánicas sobre mi vida y sobre mi familia. ¿Qué es lo que tenemos que reaccionar? Satanás ha querido alejarnos de la palabra de Dios. Satanás ha querido que usted y yo perdamos ese sentido, esa hambre, ese deseo de la palabra de Dios. Y esa ha sido su obra, una de las obras que Él quiere hacer sobre su vida y sobre mi vida. ¿Y sabe qué es lo triste? Que lo hemos dejado. A veces uno no le saca tiempo, afanes, le da pereza, le da sueño. Leer la Biblia se le vuelve algo tedioso y hasta imposible, porque realmente tanto corre uno no le presta atención. Pero ahí es donde está la obra satánica, en que usted y yo no estudiemos la palabra de Dios. Porque la Biblia no es como cualquier libro que hay que leerlo. La Biblia hay que estudiarlo, hay que meditarlo, hay que memorizarlo. Hay que dejar que dé vueltas y vueltas en mi cabeza. Tengo que recordarlo todo el día. Y cuando Pablo le habla a Timoteo, le dice, toda la palabra es inspirada por Dios. Toda. Y útil para redarguir, para instruir, ¿para qué más? Para reprender y enseñar en justicia. Y vea lo que dice el 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado o cabal para toda buena obra. Así que está mencionándole Pablo a Timoteo la perfección de nosotros los seres humanos. Si queremos mejorar, si queremos cambiar, si queremos ser mejores personas, radica en algo, en la palabra de Dios. Ahí radica la palabra de Dios.
La palabra de Dios es la que va a cambiar un hogar. La palabra de Dios es la que va a cambiar una persona. La palabra de Dios es la que me va a transformar. La palabra de Dios. Y es útil. Y me perfecciona. Y me hace mejor persona. Me hace mejor creyente. Pero la palabra de Dios está perdiendo importancia en nuestras vidas y nos puede estar pasando como eso, que el libro donde sale la comida no nos alimentamos y aún teniendo hambre. Entonces, bajo eso, el Señor llama mi atención de que realmente tenemos que volver, tenemos que realmente despertarnos y leer la palabra de Dios. Tenemos que hacer que la palabra de Dios sea algo que yo todos los días lo hago. Que la leo, la estudio, le saco el tiempo. A mí me asombraba mucho en el Mundial escuchar cuando el equipo, creo que era Emiratos Árabes o Arabia Saudita, se iba a enfrentar contra Rusia, la inauguración del Mundial, si recuerdo bien. Y el equipo de Arabia Saudita salió tarde al partido y tras de que salió tarde no pudo calentar sus jugadores porque ellos, en la hora del partido era la hora de la oración de ellos y de la lectura del Corán, que es la Biblia musulmán. Así que ellos prefirieron salir tarde a un partido y no calentar, que usted sabe, si uno no calienta no corre bien, se puede desgarrar, se puede lastimar. Los deportistas de alto nivel tienen que calentar. Y ellos salimos sin calentar y salimos tarde, porque la hora de la lectura del Corán. Y me asombra ese nivel de devoción. ¿Cuánto valor le dan al Corán? Y eso que el Corán, aparte de que tiene ciertas cosas sabias, también el Corán en otras partes es un libro vengativo, un libro de odio. Y le dan una devoción impresionante. Y si uno no compara eso con nosotros los cristianos, jamás haríamos eso. Salir tarde, va a llegar tarde o lo que sea. No, voy a leer la Biblia primero y ahí sí me voy. Mentira, eso no sale peinándose por el camino. Ay, no leí la Biblia, pero no importa, con tal de que me llegue el copete bien hecho. Y sale uno, no le da uno la devoción a la palabra de Dios. ¿Y qué cachetada nos dan ellos los musulmanes al respecto? Y la palabra de Dios tiene que estar en todo en su vida. En todo, en su vida y en mi vida, tiene que estar en cada cosa, en cada área. Vea, Dios fue tan perfecto que hizo una dualidad. Te creó a ti, me creó a mí, para que en todas las áreas de mi vida se pueda aplicar la palabra de Dios. Pero también, al hacer que su palabra es perfecta y encaja y aplica en toda área de mi vida. Así que toda área de mi vida es perfecta para que la palabra de Dios llegue. Pero la palabra de Dios es perfecta para encajar en toda área de mi vida. Para cada problema, para cada situación, para cada dolencia, para cada necesidad, para cada situación humana, la palabra de Dios se aplica. Es perfecta. Es perfecta. La palabra de Dios tenemos que empezar a valorarla. Costó bastante. Esos 66 libros que le hicieron más de 40 autores, que le hicieron en un periodo de tiempo más o menos de 1500 años, la escribieron esos 40 autores. Algunos eran pastores, pescadores, agricultores, otros eran reyes, pero todos esos la escribieron. Una armonía perfecta. Y es lo que uno tiene que aprender a valorar. Si uno valora la armonía perfecta y valora lo importante que la Biblia realmente la voy a usar. Es perfecta. Así que vamos a ver por qué debe ser importante para tu vida, aparte de todo lo que te he dicho. Pero vamos a ver 3 puntos que realmente nos evidencian lo importante que es la palabra de Dios. Y lo necesario para ti y para mí como creyente, para lograr tener éxito en esta vida, para lograr tener bendición en esta vida, para lograr alcanzar cosas. Amén. Isaías 55:10, acompáñeme por favor.
Isaías 55:10. Isaías 55:10. Amén. Amén. ¿Todos allí? Isaías 55:10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar, producir y dar semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que la envíe. Hace una comparación el profeta inspirado por Dios, por el Espíritu Santo. Dice que como de los cielos cae lluvia, cae nieve y cae sobre la tierra, y al caer sobre la tierra hace ¿qué? Germinar, producir y dar semilla, y prospera donde cae. Así es la palabra de Dios. Sale del cielo y no vuelve al cielo. Pero la palabra de Dios, Dios la diseñó para esta tierra, para que la tuviéramos en esta tierra y para que la disfrutemos en esta tierra. Y la palabra de Dios es así como la lluvia o como la nieve cuando sale del cielo y cae y produce, germina, produce, crece, crea semilla y da provisión. Dios está diciendo, así es mi palabra. Cada vez que sale mi palabra no se me devuelve. La palabra nunca se va a volver a Dios. Y lo más importante, la palabra nunca se va a volver sin hacer lo que tiene que hacer. Entonces la palabra de Dios debe ser importante para usted, la palabra de Dios debe ser importante para mí. Porque cuando ella es enviada, prospera todo a lo que fue enviada. Es importante porque cuando se envía, se lanza la palabra de Dios, ella actúa para lo que se envió. Y eso tiene que llevarnos a despertar. Porque si la palabra dice, la misma palabra dice que cuando la palabra, y valga la redundancia, es enviada para algo, cumple su cometido. Cuando la palabra se envía, actúa, genera, pasa lo que tiene que pasar, para lo que fue hecha y destinada. Es productiva. Tanto que usa una palabra hebrea que es sakalos, que significa que empuje en varias direcciones. Prospera todo lo que hace, sakalos, empuja en todas las direcciones. La palabra de Dios, vea, es tan poderosa que donde se envía, produce. Produce. Y por eso debemos usarla con esa fe. Y por eso usted y yo como creyentes no podemos olvidar ese poder. Usar ese poder. Porque donde yo envíe la palabra, donde yo use la palabra de Dios en un área específica, en esa área específica voy a ver resultados de acuerdo a la palabra. Pero no lo usamos. Peleamos en nuestras fuerzas, nos esforzamos solamente con nuestro aliento, hacemos las cosas con nuestras capacidades solamente, pero olvidamos un gran secreto, que la palabra de Dios, si yo envío palabra de Dios en cualquier situación, en todas esas situaciones la palabra de Dios va a hacer algo. Y es que Dios quiere mostrarnos algo y cambiarnos el enfoque de todo lo que hacemos en la vida. Lo va a notar al final de esta prédica. Pero Dios en todo quiere que metamos su palabra. En todo lo que hacemos quiere que esté su palabra. Ese fue el plan de Dios. Eso es lo que Dios quiere que haga. Y por eso siempre que usted va a hacer cualquier cosa, Dios que quiere, hágala con mi palabra. Declare una palabra.
Crea una palabra. Ore de acuerdo a una palabra. Porque ahí es donde se ven las cosas. Uno está buscando trabajo y ¿qué le dice? Señor, dame trabajo. Pero ¿sabe qué Dios quiere? Que uses una palabra, un versículo, una cita que respalde tu petición de trabajo. Y te aseguro que hay varias. Yo necesito que mi familia cambie. Y le digo, Señor, ayúdanos, auxílianos, ten misericordia de mis hijos, Dios. Dios quiere que uses una palabra que respalde esa petición. Ese es el deseo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando la palabra va, la palabra produce a lo que es enviada. Sus palabras, sus peticiones, no. Y es algo que me asombra. Con Dios, sus palabras y mis palabras están en un segundo plano. Causan un efecto en Dios en un segundo plano. Mueven a Dios, pero en un segundo plano. Lo que primero mueve a Dios, lo que primero le causa un efecto a Dios siempre es su propia palabra. Por eso si queremos ser creyentes exitosos, si queremos ser creyentes que ven la mano de Dios, si queremos ser creyentes que de verdad tienen victoria en las áreas de la vida, cualquiera que sea, tenemos que ser creyentes que usamos la palabra. La palabra, exacto. La palabra de Dios. Veas, poderosa. Es sumamente fructífera y productiva. Sumamente. No hay nada, cualquier cosa que haya en esta tierra puede que dé resultado o no dé resultado. Está diciendo Isaías 55 que la palabra de Dios siempre va a producir resultado. Y entonces, ¿por qué no respaldamos lo que hacemos? ¿Por qué no respaldamos lo que oramos? ¿Por qué no respaldamos nuestras acciones con la palabra de Dios? Y para ello necesitamos empezar a leerla, conocerla, entenderla, estudiarla, para saber qué cita, qué frase, qué versículo se aplica en mi situación especial. La palabra de Dios es fructífera. Siempre va a ser prosperada en lo que se envíe. Siempre. Y eso debe causarnos alegría. Porque va a hacer algo, siempre. Tiene un problema usted en su casa, tiene un problema financiero, tiene una situación difícil. Use la palabra de Dios, usemos la palabra de Dios. Va a haber respuesta siempre. Amén. Amén. Lo segundo que hace que la palabra sea tan importante, además de que siempre que se envía va a producir un fruto, siempre en lo que se envía va a prosperar. Lo segundo por lo que es importante es porque Dios siempre respalda la palabra. La palabra siempre es respaldada por Dios. Amén. Acompáñeme a Josué capítulo 5, por favor. Josué 5:13. Josué 5:13. Amén. Josué 5:13. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Él respondió: No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Esta cita relata la conquista de la tierra prometida. Dios le dijo al pueblo: le voy a dar esta tierra, entonces conquístenla, es suya. Solo tienen que hacer es conquistarla, porque nada los va a detener. Y en ese tiempo estaban ya pasando
el río Jordán. Y Dios había hecho algo poderoso. Las aguas del río Jordán se volvieron muy similar a lo que pasó en Egipto con el Mar Rojo. Y dice la palabra que el terror cayó en todos los habitantes de la tierra de Canaán. Todos los habitantes, al saber lo que pasó con el río Jordán que se devolvió, dijeron: estos vienen con mucho poder, estos vienen muy respaldados. Y que el ánimo de todos esos habitantes, de todos esos pueblos, cayó al piso al ver ese pueblo de Dios tan poderoso, con tanto respaldo. Y pasan cosas como Dios le dice al pueblo: circuncídense, porque realmente ninguno se había circuncidado por todos los años que llevaban de peregrinaje en el desierto. Solamente los ancianos, las nuevas generaciones no se habían circuncidado. Y después de que se circuncidan, celebran la Pascua. Y ya cuando termina la celebración de la Pascua y estaban ya listos para entrar a conquistar, ya decían: listo, nos circuncidamos, ya estamos adentro del territorio, el río que nos mantenía separado, Dios hizo un paso y nosotros entramos, ya tomamos la Pascua, el símbolo de que Dios está con nosotros, nuestro libertador. Ahora ya estamos listos para conquistar. Y en ese alistamiento para conquistar, ya estando ahí listos para tomar posesión de la tierra, se le aparece un varón a Josué. Dice que ese varón tenía una espada desenvainada, ¿no? En otras palabras, cuando está una espada desenvainada es porque se está listo para combatir. Y lo que me asombra es la pregunta y la respuesta que ocurre ahí. Josué le hace una pregunta a ese varón, porque Josué lo ve, me imagino que era imponente, porque es el mismo Señor Jesús. Vemos que Josué lo adora. Es el mismo Señor Jesús manifestado en el Antiguo Testamento. O sea que yo creo que era un guerrero imponente. Y Josué dice: si ese está con nosotros, excelente. Y le hace la pregunta: ¿eres amigo o enemigo? Que lo lógico era escuchar que era amigo, porque era el Señor Jesús. Pero ¿sabe qué es lo que me sorprende completamente de ese pasaje? Es que le dijo: ni lo uno ni lo otro. ¿Eres su amigo o enemigo? Y le dijo: no, ninguno de los dos. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Se supone que si era Dios, tendría que haber contestado: soy amigo tuyo, Josué, y yo voy a entrar y voy a conquistar contigo esa tierra prometida. Es lo lógico y lo que uno espera. Y es un pasaje difícil de entender, porque como Dios le dice a Josué: no soy ni amigo ni enemigo. Y lo deja, yo creo que más confundido. Y le dice: ¿más como qué? Príncipe del ejército de Dios he venido. ¿Qué nos dice eso? ¿Qué muestra eso? Que Dios no respalda nunca bandos. Dios ni siquiera respalda hijos. Dios no respalda al pueblo de Él. ¿Cómo así, pastor? El pueblo de Él iba a conquistar. El pueblo de Él era el que tenía que dar la pelea. Y Dios no respalda al pueblo. Dios no respalda al que es hijo. Dios respalda su palabra. Y Él dice: vengo como príncipe de los ejércitos del Señor, de los ejércitos de Dios. Y como vengo como príncipe de los ejércitos de Dios, es decir, me tocó venir de esa forma respaldando la palabra de Dios, y es que ustedes iban a tomar posesión de la tierra prometida. Dios dijo que esa tierra era suya, así que vengo de esa forma, pero yo no soy enemigo de ellos. Yo tampoco estoy aliado con ustedes. No me metan en eso. Yo solamente vengo a respaldar la palabra de Dios, que era que ustedes van a conquistar. Y eso me asombra. Y a veces como cristianos: ay, soy tu hija, Señor, métete con ellos, acábalos. ¿No le gusta que Dios tome bando por usted? Y ahí está nuestra respuesta de por qué uno dice: pero venga, toda esa gente impía, incircuncisa, gente mala, gente que no quiere a Dios, gente que comporta mal, ¿y por qué no viene Dios y ¡shuácate!
Uno dice, este que me hizo mal, ¿por qué no amanece mañana muerto? Porque creemos y tenemos la concepción de que Dios toma bandos. Estoy contigo, hija. Y Dios está con nosotros para consolarnos, para acompañarnos siempre. Pero Dios, a la hora de actuar, actúa de acuerdo a su palabra. Por eso Dios no va a ir a asesinar a su enemigo, a menos de que haya una palabra que diga, voy a acabar a tus enemigos. Y ahí sí, va con toda. Entonces, ¿en qué radica? En el uso de la palabra de Dios. ¿Quiere que Dios le respalde? Pues no le va a respaldar la palabra. Entonces, ¿cómo hago para que esté de mi lado? Pues sencillamente usemos la palabra a nuestro favor. Si tengo un enemigo, pues saquemos todas las citas que dice que el Señor defiende, que el Señor pelea por nosotros y sáquelas. Y ahí sí usted puede decir, peleará lo que se le vino pierna arriba. Dios no va a pelear por usted ni por mí. Dios va a pelear respaldando una palabra de Él. Y si alguien se metió con usted y si usted necesita que Dios pelee por usted, pues sencillo, use la palabra de Dios, donde dice que Dios va a defender a alguien, que Dios va a defenderle, y ahí sí Dios se va a mover. Esa cita me asombra bastante porque es que se supone que el pueblo iba guiado por Dios a conquistar. Dios mismo el que fue el que le dijo conquisten. Y cuando iban a conquistar, el otro no quiere tomar bando. Es amigo de nosotros. Y cuando se refieren a eso, ¿va a pelear con nosotros o va a pelear en contra de nosotros? Ninguna de las dos. Dios no toma bandos, Dios no toma partidos, Dios no es amigo de unos que de otros, Dios no tiene favoritos. Dios respalda su palabra. Y por lo tanto, si queremos ver a Dios de nuestro lado, usemos la palabra. Por el título de cristiano, Dios no le va a dar preferencia sobre los demás. Por el título de cristiano, Dios no va a decir, eres cristiano, ven. No. Y vea el ejemplo. Somos el pueblo, los que vamos a conquistar. No soy ni amigo ni enemigo. Por el título de cristiano, Dios no te va a hacer que te vaya mejor. Te va a ir mejor es por su palabra, porque Dios respalda su palabra. Si quieres ser bendecido más que otros, si quieres ver la mano de Dios, si quieres ver a Dios ahí ayudándote, si quieres ver a Dios haciéndote un milagro, Dios no te va a hacer milagro. Soy tu hija, soy tu hijo. Señor, soy tu hijo y por lo tanto respalda tu palabra que dice esto y lo otro. Tu palabra dice que todo el que venga contra mí sin ti lo hará. Tu palabra dice que el que venga contra mí por un camino, por 7 van a huir. Y Dios dice, claro hija, claro hijo, te voy a defender. Claro hijo, voy a hacer, voy a actuar. ¿Qué me muestra eso? Que Dios quiere que use su palabra. O sea, Dios nos coloca en una posición de que si queremos verlo a favor nuestro, actuando a favor de nosotros, tenemos que usar definitivamente su palabra. En otras palabras, estamos obligados a usar la palabra de Dios si queremos ver el respaldo de Dios. Tenemos que hacerlo. Amén. Dios respalda su palabra. ¿Por qué es importante? Porque Dios la respalda. Dios no te va a respaldar a ti. Duro, ¿cierto? Ese golpe. Yo creí que era favorito y especial para Dios, sí. Pero ese respaldo viene solamente con su palabra. Por eso es imposible, si yo vivo una vida de pecado, querer que Dios me bendiga. Es imposible ver que Dios haga cosas a mi favor estando en pecado, porque Dios respalda su palabra. Y por eso es necesario que usted y yo aprendamos a sacar la palabra de Dios en todo momento, en toda situación, en todo lo que queremos, en todo lo que hagamos, en todo lo que necesitamos. Saquemos la palabra de Dios, porque Dios respalda su palabra y nos la dio a nosotros. Nos dejó su palabra, nos la entregó.
Dios no respalda sueños, Dios no respalda deseos humanos que nacen de aquí del corazón humano. Dios va a respaldar siempre esa hermosa y divina palabra. Y por eso, si usted tiene un sueño, haga que la palabra respalde un sueño de esos. Use la palabra en beneficio de ese sueño, de ese anhelo que tiene. Amén. Tercero, ¿por qué es importante la palabra de Dios? Porque la palabra trae las respuestas, trae las soluciones a nuestras vidas. Juan 15:7. Juan 15:7. Juan 15:7. Amén. Amén, amén. Si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Quién lo dijo? Nuestro Señor Jesús. Así que mire la secuencia de la palabra y donde estas tres citas que hemos visto para cada una de las cláusulas. La primera, la palabra de Dios es importante porque a todo lo que se envía da resultado, prospera. Y lo dice Isaías 55, 10 y 11. La palabra de Dios es importante porque es respaldada por Dios mismo. Josué 5. Y la palabra de Dios es importante porque trae las soluciones, las respuestas que necesitamos. Y lo dice Juan 15. Y vea que todo lo que quiere Dios empujarnos, a todo lo que Dios nos quiere llevar, eso es lo que está diciendo Juan 15. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Y mis palabras permanecen en ustedes. Y mis palabras, como lo mencioné al inicio, Dios quiere que la palabra de Él permanezca en su boca, en su corazón, en mi corazón y en mi boca. Dios quiere que la palabra de Él permanezca en cada área de mi vida. Es el diseño de Dios. Y realmente no vamos a ser verdaderos creyentes, verdaderos cristianos, y realmente no vamos a ver a Dios hasta que entendamos lo que Dios quiere. Que Él quiere que en todo, en su vida, en mi vida, esté su palabra. En todo lo que hacemos esté su palabra. Él quiere eso. Y como creyentes tenemos que entender lo que Dios está pidiendo. Si uno le hace un estudio a toda la Biblia, donde se cita ella misma, es decir, donde dice, y mi palabra, mis palabras, vamos a notar que Dios siempre está empujándonos a que la Biblia permanezca en nuestra vida, sus palabras permanezcan en nosotros. Es el plan de Dios. Pero como creyentes no entendemos o no valoramos ese plan. No le damos importancia a ese plan. Y por eso a veces nos pasa lo que nos pasa. O por eso a veces nos frustramos tanto. O por eso a veces realmente no experimentamos lo que Dios quiere que experimentemos. Si uno nota la palabra de Dios, de una riqueza de bendiciones impresionantes. Dice que y en Cristo son bendecidos y somos coherederos, y hay una cantidad de bendiciones y más que vencedores y victoriosos, y una cantidad de bendiciones que realmente si las observamos no las experimentamos, pero para experimentarlas tenemos que hacer que la palabra de Dios se vuelva un centro, un eje, algo participativo en toda nuestra vida, en todas nuestras decisiones, en todos nuestros pensamientos, en todas nuestras acciones, en todos nuestros deseos, nuestros sueños, en todo. Es lo que Dios quiere. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes. ¿Por qué la palabra es importante? Porque la forma de tener respuestas de Dios es permaneciendo en su palabra. Cuando uno mira este versículo de Juan capítulo 15, versículo 7, cuando uno nota
se puede decir algo. Es que la oración de súplica, de petición, cada vez que usted y yo hacemos oraciones de petición, de súplica, de clamor, solamente tienen respuesta, resultado y victoria cuando son en la palabra de Dios. Y si miramos, entonces oramos muchas veces mal. Y hay muchas oraciones de mi vida o que tal vez hago a diario que están mal. Cuando uno pide, uno quiere que le contesten. Si yo le pido a Dios algo, estoy esperando que Dios me dé la respuesta a eso. Pero Dios está diciendo, si permanecen en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pidan, ahí sí pidan, todo lo que quieran y les será hecho. Todo lo que pidan recibirá una respuesta. ¿Cuándo? Mis palabras permanezcan en ustedes. O sea que la verdadera oración solamente va a tener respuestas cuando las palabras de Dios permanecen en mí. Cuando mi oración está sustentada, está basada en la palabra de Dios. Y por eso vemos a Jesús en Lucas capítulo 4 y Mateo capítulo 4, que son sinópticos, en el momento de la tentación, todo lo que le decía a Satanás, todo lo que le contestaba a Satanás, se lo contestaba con argumento de la palabra. Escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino todo lo que sale de la boca de Dios. Entonces estamos mal enseñados a orar. Porque cuando yo voy a pedirle algo a Dios, arranco a pedirle. Y sí, puedo hacerlo. Pero si quiero que eso tenga respuesta, ¿a dónde lo estoy sustentando con la palabra? Jesús nos da el ejemplo. Y por eso, no toda oración de petición que usted le haga a Dios le va a ser contestada, a menos de que la sustentemos con la palabra de Dios. Esa es la verdadera oración de petición. Así fue que Dios quiso que usted y yo oráramos, sustentados en la palabra de Dios. De resto no tiene respuesta. ¿Cuántas oraciones nos quedaron ahí sin respuesta? ¿Cuántas oraciones tal vez yo estoy pidiendo? Yo le he orado por tanto tiempo eso a mi Señor, a mi Dios, a mi papito Dios. Tanto tiempo le he pedido eso y estoy esperando la respuesta. Y tal vez estoy esperando algo que no va a llegar, porque no lo he sustentado, no lo he pedido bajo la guía de la palabra de Dios. Entonces, ¿a qué nos obliga eso? Uy, entonces eso me toca, entonces, para poder orar bien, me toca conocer la Biblia. Sí, Dios lo diseñó de esa forma. Esta vida espiritual de relacionarnos con Dios, de pedirle a Dios y que nos responda a Dios. Esta vida aquí en el mundo de tener una vida, pero también tener una vida relacionada con Dios, Dios la diseñó de esa forma. De que la palabra esté en todo. En todo lo que usted hace, en todo lo que yo hago, que esté la Biblia en todo. Ya se nos complica un poquito a la hora de orar. Sino que cuando ore, en mi corazón tiene que estar ese argumento divino que es la palabra de Dios, para que todas esas peticiones obtengan respuestas. Es diferente, ¿no? Pone Dios un nivel mayor para nuestra oración. Y entonces yo quiero orar, pero entonces es necesario que sepas Biblia, pero casi no sé. Empieza a leerla todos los días y verás que poco a poco uno va aprendiendo Biblia. Venga a los discipulados, venga a los estudios que la iglesia ofrece. Y eso me impresionaba. Yo cuando este versículo lo he leído, yo no sé, unas 30, 50 veces. Lo he predicado como 8 veces. Pero esta es la primera vez que Dios me confronta y me dice, la oración está ligada a mi palabra.
Oración, si sustento en la palabra. Pedir algo sin sustentarlo en la palabra no tiene respuesta. Solamente permaneciendo en la palabra vamos a pedirle a Dios y ahí sí nos va a contestar. ¿Por qué es importante la palabra de Dios? Porque solamente a través de ella vienen las respuestas, las soluciones a nuestras peticiones en oración. Amén. 3 cosas que nos recuerdan lo importante que es la palabra de Dios. La primera, porque en todo lo que se envía, produce, prospera, da resultado. A donde todo que usted ponga la palabra de Dios, ahí la palabra de Dios va a producir. Tarde o temprano va a producir. Segundo, es importante porque ¿qué? Dios respalda es a su palabra. Pues yo era la hija consentida de Dios, soy el hijo amado, el lindo de Dios, el papi lindo, me dice el Señor. Puede decirle el papi lindo, churro lindo, lo que sea, pero Dios no te va a respaldar a ti. Es a su palabra. Y tercero, ¿por qué es importante la palabra de Dios? Porque es la que nos trae las respuestas y las soluciones a nuestras oraciones. Y cuando preparaba esta prédica, como lo mencioné al inicio, la hice a base de ese sueño que tuve. Porque la conclusión del sueño era que realmente nosotros estamos desaprovechando. Estamos hambriados, estamos necesitados y tenemos la solución en la palabra de Dios, pero no estamos yendo a ella. Y Dios me movía a eso. Yo no sé si era un sueño que se pueda aplicar a todos los creyentes, tal vez, o yo no sé si era un sueño especial que Dios nos quería hablar a nosotros en lugar de su gloria, tal vez. Necesitamos darle ese valor en nuestras vidas, aplicar, meter la palabra de Dios en cada área de nuestra vida. Dios la diseñó así. Concluyo, si me acompaña, a Josué 1:8 y al Salmo capítulo 1, versículo 2 y 3. Josué 1:8 y Salmo capítulo 1, verso 2 y 3. Salmo 1, 2 y 3, Salmo capítulo 1, verso 2 y 3, y Josué capítulo 1, versículo 8. Amén. ¿Estamos allí? ¿Estamos en Josué? Amén. ¿Cómo dice? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que ¿qué? De día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vuelve Dios y nos dice, nunca, y nunca es, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces haré prosperar mi camino y todo me saldrá bien. Dios nos lo anda diciendo hace rato. La palabra de Dios no se puede apartar de su vida. No puede. No la reemplace por nada. Ese tiempo en que usted le da la palabra a Dios, así sea en el celular, no lo reemplace por nada. No lo reemplace ni siquiera por una predicación. Pastor, ¿una predicación es palabra de Dios? Sí. Pero nada reemplaza estar a solas con Dios y que Él me vaya llevando, Él me vaya enseñando y yo vaya aprendiendo. Por nada reemplace la palabra de Dios a usted a solas. Y el Salmo 1, verso 2 y 3... ¿Cómo dice? Salmo 1, verso 2 y 3. Sino que ¿qué? ¿Cómo arranca? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Será como qué? Árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Vuelve, nos dice la palabra. Y arranca el verso 1, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Será como qué?
como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Vuelve y nos incita, nos anima a la palabra de Dios, que hagamos de ella su delicia, sino que la palabra de Dios está su delicia. ¿Quieres realmente saber que estás haciendo las cosas bien como creyente? La palabra de Dios tiene que ser tu delicia. No tu carga, no tu lucha, no ay, que toca, que estrés, tu delicia. Porque cuando la Biblia para mí es estrés, todavía yo no he entendido que fluye de ahí ese libro. Pero cuando yo entiendo que ese libro fluye tesoros, fluye bendición, realmente yo lo voy a ver como la delicia de mi vida. Y que cuando usted tiene, digamos, haga cuenta que usted ahorita dejó un almuerzo riquísimo. Te lo preparó y quedó riquísimo y usted está diciendo a qué hora se calla ese muchacho para irnos a almorzar porque estoy que me como ese chicharrón. ¡Qué delicia! Así tiene que ser la Biblia para usted y para mí. ¡Qué delicia ya! Que llegue a la casa y la lea. Que llegue a la casa, la estudie y la medite. ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! Cité a alguien, pero no llegó. ¿Qué hago? ¿Me quedo un tiempo libre? ¡Qué delicia! Puedo ponerme a leer la Biblia. Y usted dice, ¡ay, qué rico! Me acuesto a dormir. No. Puedo leer la Biblia. Hagamos de la palabra de Dios ese deleite. Ella es importante para usted. Ella es importante. Porque siempre donde la envíe, ella va a producir fruto. A lo que Él se envíe esa palabra, va a hacer algo. Porque Dios solamente respalda su palabra. Ni siquiera en uno de los eventos más trascendentales del pueblo de Dios, que era la conquista de la tierra prometida, ni siquiera en eso Dios respaldaba al pueblo. Dios respaldaba las palabras que le había dado al pueblo. Y la palabra de Dios es importante. ¿Por qué? Porque en ella obtengo las respuestas, las soluciones a mis oraciones. Solamente en ella. Que ella lo acompañe cada vez que ore, que cada vez que usted le pida a Dios esté acompañado de palabra de Dios. Y vamos a prosperar, y vamos a tener éxito, y vamos a avanzar en cada área de nuestra vida. Amén. Vamos a valorarla, vamos a amarla, vamos a hacerla nuestro deleite. Hágalo, que es lo que Dios quiere. A depender de ella y a todo lo que quiera con ella que sea bueno, ¿vale? Cierre sus ojitos, por favor, e incline su rostro ahí donde está. Señor, te damos gracias, Padre, porque qué privilegiados somos al tener tu palabra, Señor. ¿Cuántas veces he estado desesperado, sin consuelo? ¿Cuántas veces he estado tan necesitado de una respuesta? ¿Cuántas veces, Señor, he estado, Dios, sin salida, sin escape, con un desespero tremendo? Pero cuando está tu palabra y puedo oír, Dios, recibo ese consuelo, ese alivio, recibo esa esperanza, recibo esa confianza de que todo tiene solución, recibo la confianza de que todo tiene arreglo, de que hay respuesta para lo que necesito. Gracias por esa palabra, Dios, porque ha sido el tesoro en los momentos de soledad, ha sido consuelo, Dios, en los momentos que no hay ánimo, ha sido un bastón cuando estoy a punto de caer, cuando las fuerzas no me dan, ha sido ese bastón que me sostiene tu hermosa palabra. Gracias, Señor, por ella. Gracias, Señor, por ella. ¿Qué sería de nosotros sin ella, Señor? Sería un cristianismo, Dios, desesperante. Gracias porque tú pensaste en nosotros y puedo confiar en que cada vez que necesito, Dios, con desespero que me hables, puedo ir a tu palabra y escuchar tu voz. Porque hay situaciones que paso, Dios, que yo no entiendo. Hay situaciones que paso que duelen. Hay situaciones que vivo, Señor, que me hacen sentir desconsolado, desesperado, sin salida, Señor. Pero solamente cuando voy a tu palabra, escucho tu voz y mi vida se llena de tranquilidad y mi vida se llena de consuelo. Y lo que tal vez era desesperante se vuelve esperanzador.
por tu palabra, Dios. Gracias porque pensaste en nosotros. No nos dejaste solos. Nos dejaste la palabra de tu Espíritu. Señor, gracias. Haznos un pueblo que ama tu palabra. Haz que mi familia y yo amemos tu palabra. Haz que la vivamos cada día, que en cada área de mi vida la aplique. Que para cada situación que yo viva, Dios, tenga una palabra. Que para todo, Dios, lo que yo haga, lo que emprenda, Dios, lo que piense, lo que actúe, en lo que me mueva, Dios, siempre esté tu palabra ahí respaldando. Que Dios, que todo lo que yo te pida, lo argumente con tu palabra, lo pida a base de tu palabra. Enséñanos, Dios, a entender lo importante que es ella. Enséñanos a entender, Dios, ese principio bajo el cual nos creaste, y era ser dependientes a tu palabra, de que en todo metamos tu palabra. Ayúdanos, Señor, a vivirla. Ayúdanos, Señor, a experimentarla día a día. Haz que sobre nuestra vida, Dios, venga un deseo por ella, que se convierta en un deleite realmente, que deje de ser una carga, una obligación y se vuelva una pasión, Dios. Que venga un corazón que se deleita en la palabra. Coloque su mano en el corazón, coloque su mano, dígale: Señor, haz que mi corazón se deleite en tu palabra. Haz que mi corazón, Dios, se regocije en ella. Dame un corazón transformado, un corazón que desea siempre estar bebiendo los manantiales de tu palabra. Dame un corazón que se apasiona en ella. Dame un corazón que la desea, que él se deleita. Dame ese corazón, Dios. Quita este corazón apesadumbrado que ve tu palabra como una obligación. Que no importa la porción que lea en tu palabra, no importa, Dios, la historia que sea, que yo aprenda a sacar esas hermosas lecciones, que aprenda a escuchar tu voz. Quiero que me hables, quiero que me dirijas, quiero que hagas tantas cosas, pero no voy a la fuente de tu voz, que es tu palabra. Quiero saber si soy importante para ti, pero no voy a la palabra donde tú puedes decirme lo importante que soy. Quiero que tú me digas si me vas a ayudar en ese proyecto, pero no voy a la palabra donde nace tu voz. Ayúdanos, danos ese corazón, Señor. Danos un corazón, Dios, amante, hambriento, deseoso, sediento de tu palabra. Señor, levántanos como un pueblo que valora tu palabra. Que no seamos como esos que necesitados y hambrientos y no van al lugar donde son alimentados. Necesitados y desesperados y no vamos a la fuente donde tenemos la respuesta, la solución, la sabiduría para hacer las cosas. Sino que actuamos en nuestras fuerzas. Empezamos a actuar, Dios, con nuestra sabiduría. Nos movemos bajo nuestros impulsos, pero no bajo ese impulso divino que es la palabra tuya. Somos el pueblo de la Biblia también, Señor. No solamente Israel, somos nosotros también el pueblo de la Biblia. Es nuestro tesoro. Hermosas palabras, Señor, es nuestro tesoro. Dígale ahí donde está, dígale: Señor, ayúdame a amar tu palabra, realmente ayúdame a valorarla, ayúdame a vivirla, Señor, tu palabra, ayúdame a aplicarla. Señor, ayúdame, enséñame más de tu Biblia, háblame a diario en tu Biblia, que de día y de noche medite en ella, Señor, que ella sea un deleite, una delicia para mí. Señor, la palabra tuya, venga un avivamiento en nuestros corazones, y como está escrito, como lo escribió el profeta, que
Que vengan tiempos a la tierra donde vendrá hambre de escuchar la palabra de Dios. Ese es el verdadero avivamiento, Señor, donde los corazones sienten hambre por escuchar la palabra de Dios. Dios, queremos avivamiento. Avívanos a todos los que estamos aquí, y que ese avivamiento se evidencie en que tenemos hambre de escuchar la palabra de Dios. Que venga un avivamiento a esta congregación y que se demuestre en que miles vienen sedientos, necesitados de escuchar la palabra de Dios. Más allá de las señales, más allá de los milagros, el verdadero avivamiento, Dios, es hambre por tu palabra. Avívanos, aviva esta congregación, avívanos a cada uno de los que estamos aquí. Más allá que tú nos uses con dones, más allá que tú te manifiestes con un poder sobrenatural a través de nosotros, Dios, que ese avivamiento en nuestras vidas sea por el hambre que tenemos de tu palabra. Avívanos, avívanos. Escrito está, lo dijo el profeta, vienen tiempos en la tierra que vendrá hambre de escuchar la palabra de Dios. Que eso se cumpla en nosotros, que eso se empiece a evidenciar hoy, que esa palabra se cumpla para este tiempo. Avívanos, 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 avívanos. Aviva nuestro corazón. Avívanos, Dios. Hambre por tu palabra, hambre por tu palabra, Señor. Deseo de escuchar tu voz a través de tu escritura. Que valoremos cada promesa que nos das, pero también cada reprensión que hay en ella. Que valoremos cada bendición, pero cada advertencia también. Hambre de tu palabra, de toda, Señor. De cuando tú reprendes y cuando tú bendices, de cuando tú exhortas y cuando tú animas. Que venga hambre de toda tu palabra, que la anhelemos toda, que la